Hoy vamos a volver a escuchar y analizar musicalmente a la queridísima cantante ecuatoriana Niusta Picuasi, esta vez entonando otra banda sonora, como ya la hemos escuchado entonando la música de la película Interestelar. Esta vez vamos a escucharla cantando la banda sonora de Juego de Tronos o Games of Thrones. Hermosa banda sonora, tremenda, épica, como la misma serie. Si no la viste, te la recomiendo que veas. Y vamos a ver con qué nos encontramos para ver si canta una sola melodía o hace todas las voces posibles de todos los instrumentos, como en el análisis anterior. A ver qué onda. Te reto a que cantes Game of Thrones. Esta canción es una banda sonora, pero podemos cantarlo. Como no hay nadie más que lo cante conmigo, voy a hacer mi humilde intento de cantar todas las voces. Humilde intento, dice. A ver qué tal. Ojo. O sea, también va a hacer toda la percusión, como vimos, con risers incluidos y todo. Si no sabes lo que es, un riser es ese sonido que va de menos a más y luego impacta con algo como el que hace por acá. Este. Y está la voz principal. Ay, Dios. Vamos. Qué alto. Este si bemol súper de cabeza, hermoso como lo hace todo y parece que va a superponerse como ya lo hizo antes. Y fíjate que está grabando con el micrófono de su teléfono celular o un corbatero, o sea, un micrófono extremadamente básico. Y ahí ya está apareciendo toda la producción que tiene. Vamos a ver con qué nos encontramos porque ya esto es demasiado. Vamos. Lo que tiene de interesante la banda sonora de Juego de Tronos es que, al igual que nuestra música originaria de Latinoamérica y de Sudamérica en particular, está en tres. Tan, tan, taratán, tan, taritán. Como si fuera, por ejemplo, en el folclore argentino una chacarera o una samba. Tiene esa rítmica muy particular porque, de hecho, el compositor Ramin Djawadi, si mal no recuerdo, va a estar apareciendo por ahí, es un gran compositor y le dio este giro más tribal de alguna forma, ¿no? Más medieval, si querés, que tiene este juego de 1, 2, 3, 1, 2, 3, que en la voz de Niusta queda tremendamente hermoso, no solamente porque es latinoamericana y lo siente de otra manera, percibe ese ritmo y esa música de otra manera, lo cual lo hace más original, de hecho, más auténtica, esa es la palabra, sino porque claramente está haciendo todo maravillosamente bien y fíjate con qué delicadeza está cantando todos y cada uno de los instrumentos, percusión incluida. Vamos de vuelta. Hermoso. Es muy difícil hacer todo lo que está haciendo, perdón que le interrumpa, pero es tremendo. Vamos a retomar desde la parte en la que empieza a cantar la letra de Winter is Coming. Acá en Argentina el invierno se vino con todo y todavía no es invierno técnicamente, pero hace mucho frío. Ponele voluntad. Y fíjate que todo lo hace extremadamente delicado. Acá no está haciendo whistle tone ni nada raro como vimos en los otros videos, sino que está personificando todos los instrumentos de la banda sonora. Es una orquesta completa porque el tuk tuk que se escucha también lo hizo ella con la voz. Todos los instrumentos los está replicando ella misma. Obviamente después le puede poner una reverberación, algún efecto de compresor, algo por el estilo para que suene mejor el resultado final, pero todo originalmente lo grabó con su voz, lo cual demuestra una gran ductilidad de la misma para poder ejemplificar cualquier sonido que pueda producir el ser humano. Y las voces que se superponen. Y
y ese último agudito sobre este do 6 hiper bien colocado. Fíjate que una de las ventajas de ser ella misma la que está entonando todos los instrumentos es que frecuencialmente todo encaja perfectamente bien, porque es su mismo tono de voz, es su mismo color de voz, lo que hace que todo se empaste y empatice todavía muchísimo mejor que si fueran personas distintas. Por eso el coro que escuchamos de fondo haciendo la armonía de esta pieza de la banda sonora, que es de la introducción de Juego de Tronos, no es la banda sonora completa, porque si no debería estar cantando durante 2 o 3 horas seguidas, lo cual estaría buenísimo, se soporta con su propia voz haciendo los acordes, lo que llamamos la armonía de la canción o de la pieza musical, y sobre ella canta la melodía que todos conocemos, que rítmicamente es muy dispar, ¿no? Como que no está a tierra, taratán, tan, taratán, como que todo el tiempo está moviéndose y es muy difícil hacer que todo esto encaje. Y además, todo el tiempo está de fondo arpegiando esa voz, como si fuera un arpegio de piano, pero con la voz, haciendo que todo se convierta en algo polirrítmico, es decir, que haya muchos ritmos interactuando en simultáneo, lo cual hace que, a la hora de grabarlo, también sea difícil, porque en esos casos es mucho más simple hacer que distintas personas lo graben al mismo tiempo, cada una concentrada en lo suyo, que una sola persona, como es en este caso, grabe una pista detrás de la otra, siendo que tiene que interactuar consigo misma, lo cual es más complicado que interactuar con otros a nivel musical. Eso es muy interesante de ver también y muy difícil de lograr, tal como lo está haciendo la queridísima Niusta. Así que vamos a retomar esta última parte porque me interesa que le prestemos atención a la percusión. Si todavía no lo hiciste, recordá que es necesario utilizar auriculares para tener una mejor apreciación de todo lo que está ocurriendo, porque hay muchas cosas que si no se escapan si lo escuchas desde el teléfono celular, y me parece que es un ejemplo muy interesante de cómo una misma voz humana puede producir una hermosa banda sonora como lo es la de Juego de Tronos. Hermoso todo. Y fíjate que de fondo hay una gran reverberación, sí, que es esa estela musical o sonora que queda de fondo, que es la reverberación que hay en cualquier clase de ambiente. Claramente, como es una pieza épica, la reverberación tiene que ser gigante para dar cuenta de ello. Y fíjate que también hace un muy buen uso de los elementos de producción musical. En términos básicos, no hay que ser muy grandilocuente para eso, porque con su voz pura, cristalina, alcanza y es más que suficiente, pero ella lo lleva un paso más adelante. Si ya la conocías a Niusta, por favor déjame escrito debajo en los comentarios cualquier otra recomendación para que hagamos otra reacción, análisis musical al respecto. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.